Un abrazo muy especial, iglesia. Tengan ustedes muy buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. El pensamiento que Dios entrega para nosotros hoy se encuentra en Juan capítulo 12. Mientras que usted lo busca, permítame hablarle acerca de los anhelos, los sueños, los deseos que tenemos, los planes. Nosotros estamos cerca de fin de año, por decirlo de alguna manera, y quizá muchos de nosotros estemos haciendo propuestas, presupuestos aún en el alma, diciendo, yo anhelo tal cosa, yo desearía que tal cosa pasara, mi sueño es. Eh, la palabra siempre ha mandado a que nosotros entendamos que todo lo podemos hacer en Él, que vamos a hacer cosas mayores si estamos en Él. Eh, la palabra siempre ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo realizará. La palabra siempre ha dicho que Él concede las peticiones de nuestro corazón, pero todo eso tiene que estar supeditado a la voluntad del Señor. Porque pues sencillamente Dios no puede concederte una cosa que lastime a otro, por más de que sea tu sueño. O sea que al sueño no hay que únicamente colocarle todo el empuje y colocarle toda la fuerza y ponerle todo el ahínco y todo el poder, sino ponerlo primero en las manos del Señor y que el Señor en franca lid desvirtúe el sueño si no es un sueño de Dios. Mira, a título personal, y perdón que dé la introducción quizá antes de leer el texto bíblico, todos los días que crezco un poco más en el tema de caminar con el Señor, que esto no lo digo como si fuera, o sea, eso no lo digo en falsa humildad, esto lo digo de todo corazón. Eh, bueno, son pensamientos míos, pero ya me metí a decirlos. En ocasiones no sea una persona que se equivoca tanto, eh, entendiendo que somos vasos frágiles. eh, el Señor me sigue como usando, ¿sabes? Cuando uno se conoce, porque uno sí se conoce, no es lo que la gente ve de uno, no es el trabajo que uno desempeña en la congregación, sino cuando uno conoce su corazón y sabe que uno tiene tantas falencias, ¿no? Yo le digo, uy, Señor, ¿por qué me sigues como usando? En serio, perdón pues el pensamiento, pero es lo que pasa y no, yo no te voy a decir mentiras. Desde mi equivocación, desde seguirle fallando al Señor en cosas que uno dice, ay Señor, esto tendría que estar resuelto, uno dice, ay Dios mío, bueno, tu misericordia y tu gracia siguen. Yo, y creo que ustedes entienden que es por ello, pero tiene que ver con que uno se considera no digno para el trabajo que Dios lo tiene a uno haciendo. No sé si a usted le pase lo mismo, pero a mí me pasa con naturalidad. Y siempre le estoy muy agradecido al Señor porque sé que no somos merecedores. Lo hacemos es por Él y por su favor, literalmente, no porque en nosotros haya perfección. Cuando estamos eh, caminando con el Señor, este poquito tiempo que quizá uno lleva con Él, uno se da cuenta que el asunto de los sueños, siendo uno tan imperfecto, el asunto de los sueños es más bien decirle, Señor, ¿sabes qué? Que en mi vida se haga tu voluntad. En serio, a mí me gusta pedirle cosas específicas al Señor. Claro, hacemos oraciones que son oraciones específicas referente a Él. Pero cuando vos te encontrás en la gracia y en el favor del Señor, que es ese favor inmerecido, pedirle cosas al Señor puntualmente, literalmente, tu oración más grande termina siendo muy diminuta y muy chiquitita en comparación a lo que Dios te quiere dar. Entonces es mejor, con todas tus equivocaciones encima, es tratar de hacer lo mejor posible y saber que estás en sus manos y que tu oración más grande termina siendo chiquitita en comparación a la posibilidad que Él tiene para poder bendecirte. Entonces, ese asunto de los sueños, a mí me gusta pedirle cosas específicas al Señor, pero algunas veces llego y le digo, no, Padre, lo que tú decidas está bien. Porque no me quiero encontrar en que los sueños que yo tenga vayan en contraposición de lo que Dios tenga para mi vida. O sea, los sueños únicamente no hay que anhelarlos, no hay que desearlos, sino que hay que consagrarlos y ponerlos en las manos del Señor y que de esa manera el Señor tenga la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de otorgarte lo que Él sepa que en su voluntad es justo y es santo para ese momento. No hay que únicamente soñar, hay que poner los sueños en las manos del Señor y que sea Él quien decida si lo que le estamos pidiendo puede ser una realidad dentro del reino y suma dentro del reino y dentro de su voluntad, y no complicarnos la vida con
con pedirle cosas al Señor y que al final termine como resultado de esas oraciones que siempre generan frustración en el pueblo de Dios. Mira, yo llevo 5 años esperando al Señor y Dios no me responde. Yo llevo 10 años esperando al Señor y Dios no me responde. Mira, preguntas. ¿Lo que le estás pidiendo a Dios sí es de Dios? Ok, porque si Dios te quiere meter en un proceso de 5 o 10 años para que tú adquieras lo que le estás pidiendo, porque necesitas prepararte, porque antes no estás listo o no estás lista, listo, yo te entiendo. Quédate esperando 5 o 10 años, pero si sigues clamando por algo, ¿no será que más vale la oración tiene que cambiar referente al mismo sueño? Por ejemplo, Señor, tú sabes que yo te estoy pidiendo esto, pero si no es tu voluntad, Señor, quítame ese anhelo en mi corazón. ¿No crees que esa sería una oración un poco más madura? No meterle en el nombre de Jesús y esto tiene que pasar porque Dios me lo prometió. Pero ven, si ya han pasado 10 años y Dios no te lo da, listo, reitero, si es dentro de la espera bíblica, dale. O sea, ¿hay licencia para eso? Claro. Mira, Zacarías y Elizabeth, papitos de Juan Bautista, esperaron más de 40 años para poder quedar embarazados. Sara y Abraham, 25 años para poder tener a Isaac. O sea, tienes licencia en tiempo para poder esperar cosas. Claro, Isaac se casó a los 40. O sea, y tranquila que me la sé, y tranquilo y tranquila que me la sé con varios. ¿Que hay tiempos de Dios que tienen que cumplirse para poder después ingresar? Pues claro que sí. Por ejemplo, 40 años en un desierto para poder limpiar, depurar el pueblo y posterior a esto ingresar a la tierra prometida. Yo me lo sé. Cuando es la voluntad de Dios. Cuando no es la voluntad del Padre, te puedes encontrar en graves problemas. Ese es mi punto. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino el Señor Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Qué versículo tan bonito. Y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. E hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ay, Dios mío. Ay, Señor Jesucristo. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor Jesús le dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Iglesia, mire. Acá hay 2 sueños. En un sueño se ve literalmente la voluntad del Señor. 2 sueños o 2 opciones. Bajo ese título trabajaremos hoy, hablando en 2 circunstancias que acontecieron acá, en este pasaje. 2 sueños o 2 opciones. Bajo ese título trabajaremos. Ustedes se dan cuenta que la historia invierte algunos versículos, que es mi primer énfasis o mi primer punto de predicación, en decir que Lázaro había estado muerto, pero que Lázaro comía con el Señor. Mira esto. Sino que uno se centra más en lo del perfume, en lo de enjugar con los cabellos. Allá lo vamos a ver en una segunda opción, o en una segunda línea, por decirlo así, no segunda opción. Pero dice: Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Pero la palabra comienza diciendo: 6 días antes de la Pascua vino el Señor Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Iglesia, ¿sabes cuál es uno de los sueños de Dios? Que te sientes a comer con Él y que inviertas tiempo en Él. Ya. Simple. Nosotros no le vemos fuerza a la predicación en ese punto,
porque estamos pensando más en Marta, Marta, afanada y turbada estás, y estamos pensando en que María tomó la mejor parte, porque se sentó a sus pies en el otro pasaje, pero aquí estamos pensando que María entregó este perfume, y que era un perfume muy costoso, y que lo preparó para la sepultura, todo lo que nosotros sabemos que pasó. Pero ustedes se han fijado en el detalle en que Lázaro estaba muerto, y ahora está en la mesa cenando con él, recibiendo el mayor de los beneficios, que es estar cenando con él. De manera literal, iglesia, si nosotros entendiéramos el privilegio que tenemos al pasar tiempo con el Señor, ¿sabes por qué? Porque ese es su sueño. Ese es su sueño. La palabra del Señor dice, perdón por no citar exactamente el Evangelio, porque no me gusta predicarte pues mentiras ni darte textos que no son exactos, pero yo recuerdo, no sé si fue en el Evangelio de Marcos, creo, cuando el Señor Jesucristo, o sea, cuando el Señor Jesús los llama, dice, y los llamó para que pasaran tiempo con Él. El primer llamado que les hizo. No fue a hacer milagros, no fue la gran comisión, no fue a echar fuera un demonio, nada. ¿Sabes a qué los llamó? A que pasaran tiempo con Él. Porque el mayor sueño que Dios tiene es que nosotros podamos pasar tiempo con Él. Y aquí en contraposición encontramos algo. O sea, Lázaro, el que había estado muerto, ¿ahora qué está haciendo? Haciendo milagros. Mira, o sea, ustedes se dan cuenta que la vida de Marta, María y Lázaro, al parecer fue en ese orden. Entendemos que Marta sí era la mayor. Siempre se mencionaba, siempre se nombraba o se llamaba a la mayor o a la jefa de casa o al hermano primogénito primero. Entonces entendemos que Marta era la mayor, pero siempre fue Marta, María y Lázaro. En ese orden se entiende que Lázaro era o el de la mitad o el menor. Entendemos que de pronto era el menor. El pasaje de Marta y María lo hemos tomado para decir que María escogió la mejor parte y que Marta tal cosa. Pero cuando uno introduce a Lázaro, Lázaro fue resucitado por el Señor para que cumpliera el sueño de Dios, que era pasar tiempo con Él. Lázaro tiene dos participaciones en la Biblia. Una, está muerto, Lázaro, sal de la tumba. Y en la otra nos lo encontramos en la mesa sentado con el Señor Jesús. ¿Sabes para qué Dios te sana? ¿Sabes para qué Dios te resucita? ¿Sabes para qué Dios te bendice literalmente? Para que pases tiempo con Él. ¿Ustedes ven a Lázaro haciendo un milagro? Perdón, toda la historia no se cuenta, porque entendemos que los evangelistas intentaron contar lo que el Espíritu Santo les dijo que tenían que colocar. No sabemos si Lázaro después hizo milagros, si Lázaro fue uno de los discípulos de más renombre. No sabemos nada de esto. ¿Sabes qué sabemos de Lázaro? Que el Señor Jesús le dio vida para cumplir el sueño de Dios, que era que pasara tiempo con Él. Muchas veces lo que necesitas en tu vida no tiene que ver con milagros, cosas que tú recibas, entiéndeme bien, reitero, porque el milagro de la resurrección y pasar tiempo con Él es el milagro más grande que cualquier persona puede tener. Pero mira, muchas veces Dios no necesita, te lo digo de todo corazón, es lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces Dios no necesita que tu anhelo sea una petición. Muchas veces Dios no necesita que tu anhelo sea lo que más desees. Señor, quiero que me bendigas con una casa, con un carro, que sí, todos estamos luchando por lo mismo. De hecho, creo que en sabiduría entre los hermanos deberíamos orar unos por los sueños de otros. En humildad de corazón lo digo. O sea, que una de las charlas sea en la iglesia, hermana, ¿cuál es tu sueño? Porque quiero apoyarte en oración. Porque dos son más que uno. Y donde hay dos o tres reunidos, Dios está en la resolución de problemas. Porque puede llegar a ser que el sueño tenga que ver con la resolución de un conflicto. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, la palabra muestra que Dios puede solucionar el conflicto y dar provisión. Entonces, qué bueno fuera que nosotros, en los sueños que tengamos, sea preguntarnos entre hermanos. Ve, ¿cuál es tu sueño? Ve, ¿qué le estás pidiendo al Señor? No, tal cosa. Bueno, me uno en oración por eso. O sea, me encanta lo de los sueños. Pero ustedes se dan cuenta que Lázaro acá cumple. Mira, Lázaro no fue hecho ni para cumplir el sueño de sus hermanas, porque sus hermanas le pelean al Señor Jesús, porque Lázaro fallece y el Señor Jesús llega al cuarto día en la otra parte de la historia que tiene que ver con esta familia. Entonces el Señor Jesús llega al cuarto día, quizá para poder quitar algo que había en la cultura. En la cultura decían que después del tercer día el alma o el espíritu supuestamente salía del cuerpo. El Señor Jesús con total intención te llega al cuarto día, cuando ya el cuerpo estaba descomponiéndose. Quiten la roca. No es que ya hiede, o sea, ya está podrido, para decirlo en otras palabras. Él llegó al cuarto día y lo resucitó. ¿Para ponerlo a hacer milagros, cuenta la Biblia? No, para que estuviera sentadito al lado de él, comiendo con él y comiendo de su mano.
¿Te das cuenta que uno de los milagros más grandes que puedes recibir de Dios es pasar tiempo con Él y su compañía? Honrando a los mártires, porque es que hubo gente que murió por vos y por mí. Hubo gente que no podía predicar la palabra. Hay países en este momento del mundo que si les encuentran una Biblia en la casa, los mandan a la cárcel y los matan a todos. Hay tribus que hacen eso. En la parte oriental, ustedes saben, no se puede predicar libremente el evangelio. Y vos y yo tenemos la posibilidad libremente de colocar en la casa alabanzas cristianas, pasar tiempo con Él, hacer devocional. Y nos cuesta. El sueño más grande que Dios tiene es que nosotros invirtamos tiempo en Él y que pasemos tiempo con Él. A Lázaro no se le ve echando fuera un demonio. A Lázaro se le ve muerto y a Lázaro se le ve comiendo con Él. Ojalá que cuando el Señor Jesús, tú entiendas que te ha sacado de la muerte, ahora entiendas que el sueño más grande del cielo es que tú inviertas tiempo en Él. Lázaro no se cuenta nada diferente de la vida de él, sino pasar tiempo con el Señor. En esto de dos opciones o dos sueños, lo primero que tienes que entender es que lo número uno, el sueño del cielo, es que pases tiempo con Él. Porque muchas veces quieres moverte en los dones y en los talentos y Señor, úsame, pero no pasas tiempo con Él. Ustedes se dan cuenta que para que la iglesia pudiera crecer, los discípulos primero tuvieron que invertir tiempo en Él. Porque si el chiste únicamente es hacer milagros, desde que el Señor Jesús los llama, los pone a hacer milagros desde el primer momento. Pero les llevan a una persona y no pueden sacar de la persona el demonio y el Señor Jesús tiene que sanar. ¿Recuerdas? Se lo trae a tus discípulos y no pudieron hacerlo. Tráigamelo acá. Y el Señor Jesús, tráemelo acá. Y el Señor Jesús sanó. Ya. Sin problema. El Señor Jesús, la intención primaria no era que los discípulos hicieran milagros, sino que pasaran tiempo con Él. ¿Es esa tu intención primaria? ¿O quieres que Dios te use para las naciones, pero no inviertes tiempo en Él? Primero se pasa tiempo con Él, 3 años de ministerio de los discípulos. Después la sombra de Pedro sanaba, porque la sanidad que vayas a hacer, los milagros que vayas a recibir, los sueños en los cuales te vayas a mover, tienen que ver primero con el pasar tiempo con Él. Si no, no lo vas a poder hacer. Yo no quiero decirlo de esta manera, ni quiero que me entendan mal, pues, pero deja de andar soñando tanto si primero no has invertido tiempo o pasado tiempo con Él. Te lo digo de todo corazón, no es pertinente. Porque de hecho, si no pasas tiempo con Él, no sabes ni cuál es el sueño que Él tiene para tu vida. No sabes ni cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No sabes ni cuál es el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Cómo descubres el propósito, el sueño y el plan? Pasando tiempo con Él. Porque puedes estarte equivocando en lo que estás anhelando. Biblia pero aplicada. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El sueño era no ir a la cruz. Se mete en oración y sale diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se metió en el sueño de Dios. ¿Cuándo? Cuando se metió en oración y pasó tiempo con Él. ¿Te das cuenta? Si pasas tiempo con Él, sabes cuál es la voluntad para tu vida. Es Biblia pero aplicada. Punto número 1. El sueño del cielo es que pases tiempo con Él. El Señor Jesús no resucita a Lázaro para nada diferente a que pase tiempo con Él. Iglesia. Y lo segundo tiene que ver con eso, ¿no? Mira que un texto de complemento, y te lo digo rápidamente porque conoces la historia, es Mateo capítulo 26, versículo 12. La palabra del Señor dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Voy a decirte solo una cosa. Por 30 piezas de plata se vendían a los esclavos, o novatos o muy viejos. Los experimentados y que tenían toda la fuerza. Entre los 20 y 40 años se vendían por el doble o el triple de dinero. Pero un esclavo que valiera 30 era o el muy anciano, bueno, anciano para la esclavitud, ¿no? El que pasaba de los 35, 40 años, que no tenía todo el ahínco y toda la fuerza, pero tenía algo de experiencia, o el novato, que era de 20 años. Por el precio más barato vendiste al Señor Jesús solo por estar persiguiendo un sueño. Desde Juan 6 se dice que le gustaba la plata, el sueño de él quizá era ser millonario. Desde Juan 6 dice, era un ladrón y se robaba la plata. En Juan 6 está esa mención de Judas Iscariote. Y él termina persiguiendo el sueño. Y todo lo que tiene que ver con Judas tiene que ver con ambición. O sea, Judas se roba la plata en Juan 6. Judas después dice, ay, ¿por qué ese perfume no fue vendido?
Judas siempre estaba como en pro del dinero. ¿Qué terminó haciendo? Por dinero, vendiendo al Señor Jesús, persiguiendo un sueño, pero traicionando al Salvador. Segundo, es en modo de pregunta. ¿Estás seguro que tus sueños no están vendiendo al Señor Jesús? ¿Estás seguro o segura que tus sueños no van en contraposición de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás seguro o segura que tus sueños no son un atentado en contra del Evangelio? Porque puede sonar muy bonito y puede tener beneficios para ti. Como en ese momento 30 piezas de plata tuvo para Judas. O venga, 30 piezas de plata. O sea, literalmente le estaban dando dinero, no mucho, pero él estaba sacando un beneficio. Pero 30 piezas de plata que estaban dañando el universo entero, estaban en contraposición de absolutamente todo. O sea, lo segundo es, ¿tu sueño literalmente representa el cielo? ¿O tu sueño, por el contrario, únicamente representa un capricho tuyo, algo que tú quieras? Ay, de malas. O sea, claro, como en esta vida se nos ha enseñado que primero yo, segundo yo y tercero yo, estás pensando únicamente en lo que te beneficia a ti. Pero la pregunta es, ¿tu sueño tiene que ver con el cielo? Entonces te das cuenta que Judas tenía un sueño que era quizás ser rico y hacerse millonario. Hizo lo que tuvo que hacer, traicionó al Señor Jesús. Y después de traicionar al Señor Jesús, se da cuenta que se ha equivocado. Absolutamente todo lo que pasa en la vida de él, que tú lo conoces, pide perdón en el lugar equivocado, absolutamente todo. Pero el sueño que él estaba persiguiendo lo llevó literalmente a la muerte a él y a dañar la misma vida del Señor Jesús. Lo segundo es, ¿tu sueño literalmente tiene que ver con el Señor Jesús? ¿O tu sueño tiene que ver con algo que te satisface únicamente a ti, pero no tiene nada que ver con el reino? Un abrazo. 2 caminos, 2 sueños. Sueño del cielo, que pases tiempo con él. Lázaro no está haciendo milagros. Lázaro está en la otra parte que Lázaro aparece, es pasando tiempo con él. Dedícate a eso antes de soñar. Y lo segundo es, ¿estás seguro o segura que tu sueño sí tiene que ver con el cielo? ¿O es más bien un impulso tuyo que puede incluso hasta dañar el reino de los cielos para lo que Dios quiere hacer acá en la tierra? Un abrazo, bendiciones.